Y se me ocurrió trabajar en estos días de cuarentena forzada, recordando paso a paso la hiperinflación, la 1989-1990. Esto no es algo que yo necesite leer, porque la verdad es que yo viví el día a día de esa hiperinflación. Yo era concejal de la Ciudad de Buenos Aires por la UCD, pero estaba dedicado a los temas económicos. Yo siempre estuve desde la política dedicado a los temas económicos porque son los que más me interesan, los que más me divierten. De hecho, mi trabajo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue 100% dedicada al campo de las finanzas. Yo era un integrante de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. No veía otra cosa. Yo veía todo desde los números. Entonces me encontraba con el ministro de Educación, con el ministro de Salud, secretarios, con el ministro de Gobierno, y yo le hablaba de los números de su cartera. Después de todas las ideas disparatadas que pudiesen tener, como todos los gobiernos, me importaba menos, pero yo conocía los números de eso. Y obviamente seguía una cantidad de variables que eran importantísimas del campo económico, como la recaudación, los precios, el desarrollo de la bolsa, por supuesto el desarrollo de los bonos. La hiperinflación argentina del 89-90 tiene un punto de nacimiento. Primero vamos a qué es la hiperinflación. La hiperinflación no es solamente una inflación muy alta. Algunos dicen que la hiperinflación, algunos libros, pero yo no estoy muy de acuerdo, que se da cuando se supera el 50% mensual, no anual, 50% mensual reiteradamente a lo largo de varios meses. Pensar que el año pasado, vamos a redondearlo y ser suave, tuvimos 50% anual. O sea, 50% mensual significa 12 veces esa potencia, pero es mucho más porque es acumulativo. Si uno parte de base 100 un mes y tiene 50 al mes siguiente, los precios valen 150. Pero al mes siguiente, si sube de vuelta a 50, es 75 más 150, o sea, nos vamos a 225. Con lo cual, un acumulativo mensual, si no me estoy, de 2 meses, si no me estoy mal equivocando, da 125%, no da 100%. Y el efecto es apalancador, es cada vez más violento el tema. Hasta que se consume sobre sí misma. La hiperinflación termina cuando muere la moneda o cuando está al borde de morir una moneda. Si no sirve más, la gente huye, que en realidad ese es el aspecto psicológico principal y definitorio para mí de una hiperinflación. La hiperinflación es cuando muere el dinero, cuando la gente se saca el dinero de encima. Yo acá tengo algunas piezas de billetes antiguos y otras modernas que después lo voy a mostrar acá en la conferencia. Para los que no lo vieron en mi casa el día que me visitaron por motivo de la inauguración del escudo de Juan Carlos Peñarol. La hiperinflación del 89 arranca un día determinado. Es un día que se quiebra la confianza. Ese día fue el 6 de febrero de 1989. Pero vamos a ver por qué 6 de febrero de 1989. El gobierno de Alfonsín venía muy hackeado, ya desde el año 87. El plan que había esbozado antiinflacionario del año 1985, que se llamó Plan Austral, que implicó un cambio de la moneda, se había degradado rápidamente porque la indisciplina fiscal y el endeudamiento interno eran absolutos. Y trata de hacer un ajuste, un replanteo, en septiembre del año 1988. Parte de ese replanteo, quizás el elemento monetario y cambiario más importante de ese replanteo, es que iba a poner al Banco Central diariamente a vender dólares a través de una subasta que tenía lugar en un momento del día. Esa subasta empieza en la zona de los 13, 12 y medio, 13 pesos, australes por dólares. Al principio no le compraba a nadie nada porque se ponía muy arriba. Lo hicieron a propósito en octubre del año 1988, pero después, hacia fin de año, le empezaron a llevar todos los dólares que ofrecían. Había tipos que compraban hasta 50, 100 millones de dólares por día. La cuestión es que entre noviembre, diciembre del 88, enero del 89, lo limpiaron al Banco Central. La última vez que vendió el dólar fue el 3 de febrero, viernes 3 de febrero de 1989.
le quitaron todo. Entonces anunció, al fin de esa jornada, el 3 de febrero, anunció que la semana que viene, el lunes 6, era feriado bancario y cambiario, pero el martes 7 sí abría el mercado, pero sin intervención del Banco Central, porque no tenía cómo hacer más sostenimiento cambiario. Sostenimiento cambiario que en realidad es una estafa, es un subsidio para los amigos. De la mismo tenor que hizo Federico Sturzenegger y que hicieron Federico Sturzenegger y Caputo en el año 2018, de la misma naturaleza que hicieron Martínez de Oz y Adolfo Diz en enero y febrero del año 1981. Es decir, siempre el sector que despectivamente se ha llamado patria financiera en Argentina, no está mal llevarlo así, tiene la posibilidad de tener infiltrados y pasadores de información en aquellos que desde el Estado tienen la posibilidad de dilapidar el dinero que pertenece a todos, garantizándole ganancias que de otra manera nunca hubiesen podido tener. La corrupción financiera es la peor de todas las corrupciones que existen. Yo me peleo con mucha gente cuando se fijan en estupideces como el sueldo de un diputado, los ñoquis que tienen nombrados, o un gasto en un recital. Todo esto está bien, pero es mínimo a comparación de lo que significa esta clase de corrupciones financieras. Vamos a hablar del Bitcoin London en un ratito. Entonces, el mercado había cerrado el 3 de febrero en 17,75 australes por dólar. Pero cuando abre el día 7, ese día ya vale 21, 22, 23, 24. Ese es el nivel de voladura que se dio. Ese fin de mes ya estaba a 35, 40, 38. Cuando llegamos al mes de abril estamos en 45. Reteo, de 17 a 45. Estoy hablando de 1989. Y ahí viene como una primera ola de descanso. Durante Semana Santa y después de Semana Santa el mercado descansa y después arranca en mayo, junio una tercera oleada hasta el momento en que el Banco Central decidió pagar, la tesorería en realidad decidió pagar un bono con indexación que venía de 2 años anteriores llamado el TIDOL 2 o TACAM 2. Alguno de acá quizás histórico lo pueda recordar. Era tanta la cantidad de dinero que implicaba el pago de ese bono que es como si ahora habláramos de 2, 3 billones de pesos, casi el equivalente del circulante monetario, con la redención apenas de un bono. El bono fue pagado parcialmente, una parte fue renovada, en una cosa llamada el Tidolcito, y después viene una cuarta mini fase de caída, y luego una quinta que llega hasta el día que asume Menem, con el dólar a 650. Quiere decir que para tener idea de la magnitud, ustedes piensen que algo en febrero vale 17 y en julio vale 650. Subió 36 veces. Es como si ahora algo pasara de los 90 que vale el dólar ahora más o menos, 36 veces de subida en 4 meses. 4 o 5 meses. O sea, estamos hablando de como si ahora pasáramos de 90 a 3.240, exactamente lo que dice Sebastián González. ¿Qué sucedería hoy si uno se duerme hoy, despierta dentro de 4 o 5 meses y el dólar que lo dejó antes de dormirse a 90 vale 3.240? Esto para que se entienda la magnitud de la voladura que se produjo en ese momento. A mí me parece que esto que vivimos en esa etapa, o sea, del 6 de febrero al 9 de julio, de 17,75 a 650, fue la primera fase. Y aquí yo cuento 5 movimientos internos. Para quienes hacen Elliott Wave, se describen 5 mini movimientos en esa hiperinflación de 1989 en la primera fase, que yo llamo la fase A. Porque después se produce una fase B que dura toda la segunda mitad de ese año. Primero con una quietud cambiaria, consecuencia del cambio de gobierno que abarcó ministros como Roy, que murió a la semana, no sabemos si murió, si lo mataron,
Roy era un ministro que puso el grupo Bungiborn. Son las cosas extrañas que pasan en el país. Menem dijo, no quiero más gorilas, antigorilas, no quiero más peronismo, antiperonismo. Y dijo, yo voy a arreglar con el grupo Bungiborn en reivindicación o en compensación o en símbolo nacional de qué cosa? Del secuestro que los hermanos Born habían recibido, habían sufrido en el año 1974 a cargo de los montoneros, que supuestamente la liberación tuvo lugar por 60 millones de dólares de esa época, que ahora son 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, cantidades casi imposibles de pagar, inclusive en forma efectiva, uno en esa época. Pero, bueno, es algo que pasó. Entonces, el símbolo de Menem llama al grupo Bungiborn para que me dé ministro de Economía. El primero que puso murió, el segundo se llamó Rapanelli. No sirvieron para nada, ninguno de los dos no tenía ni idea. Como siempre sucede con los empresarios no pueden dirigir la economía. Ya tenemos demasiadas experiencias. No sirven porque piensan en función de sus intereses y de sus negocios y carecen de la neutralidad que tiene que tener alguien conduciendo la economía de un país. Quiero decir, amigos, que yo evalúo una primera fase de esa hiperinflación fue del 6 de febrero del 89 al 9 de julio de 1989, que la podemos mostrar con un dólar que fue de 17,75 a 650, y una hiperinflación que, para dar una idea de lo que fue eso, rápidamente pasó del 10-12 mensual al 200 mensual. El mes de julio del año 1989 es una inflación del 200 mensual, no del 50, que es donde se estima que es la señal hiperinflacionaria, sino del 200%. Todo proceso hiperinflacionario tiene tres fases. Esta es mi interpretación. Nadie lo dijo, pero es lo que yo tengo observado. Y tiene sentido que tenga tres fases, porque la hiperinflación es un proceso correctivo, no es un proceso impulsivo. La diferencia entre un proceso correctivo y un proceso impulsivo en el análisis técnico es que el proceso correctivo se desarrolla en tres movimientos que se llaman ABC, versus los movimientos impulsivos que se desarrollan en 5 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo son esos tres movimientos ABC? Bueno, la A tiene 5 subondas, que son las que yo acabo de describir, las 5 subondas, las que fueron de febrero a julio de 1989, con un dólar, por ejemplo, fue siendo de 17 a 6,50, y luego viene el proceso de retracción. En ese proceso de retracción, que también se da en tres movimientos, que se llama la onda B, pasan cosas verdaderamente graves. Hay dos aceleraciones seguidas de una caída gigantesca, perdón, de un rebote en el medio. En este caso tenés desaceleración de la inflación, que fueron básicamente los meses de agosto, septiembre, octubre del 89, un rebrote que fue terrible, que fue noviembre y fundamentalmente la última parte de diciembre de 1989, y después una caída violenta que fue realmente hiperdeflacionista. Pero vamos a ver cómo fue esto. Dijimos que dentro de esta corrección de onda B, la primera desaceleración fue desde agosto hasta noviembre. Después tuvimos una aceleración muy alta hasta el 27 de diciembre de 1989. Ahí los precios y el dólar subían a mayor velocidad que la que vimos en la primera fase del año, de febrero a julio. Pero el gobierno sorprende con algo. Ahí un feriado bancario cambiario que duró 15 días prácticamente, hasta el 8 de enero. Y el 1 de enero se establece, ya del año 90, se comenta el plan Bonex. Ahora voy a explicar qué fue el plan Bonex. Hay algo importante para destacar, es que esos 15 días se parecían mucho en cuanto a actividad en la ciudad de lo que pueden ser estos días, con la diferencia que había algunos restaurantes. Pocas personas íbamos a los restaurantes porque estaba todo el mundo quebrado,
pero había restaurantes. Pero después era todo quietud, la gente encerrada en su casa, desesperada porque no sabía lo que iba a pasar. Dentro de los experimentos que me gustan hacer a mí, que son de carácter social y son casi diversiones inocentes, me gustaba ir a los restaurantes y pedir la totalidad del menú. La totalidad del menú. Acá me está recordando un amigo que fui a Gardiner, restaurante Gardiner, que todavía subsiste, increíble, un restaurante que tiene 30 años en la Costanera Norte, y pedí con un amigo, un enfermo del mercado como yo, la totalidad de los platos. Eran como 50 platos, tráeme todo lo que haya, todo, todo. Después comí un poquito de cada uno y después le dijimos, llévenselo. Porque yo quería ver cuánto me costaba eso nominal en australes, suponiendo que después que abrían los mercados, todo eso iba a ser muy pocos dólares porque se me iba a licuar. Bueno, ahí esa me salió mal, ¿no? Ustedes no crean que yo cuento lo que me salen bien, nada más, cuento lo que me salen mal. Me salió mal porque esa deuda, que la pagué con tarjeta, ¿no? Ahí sí yo usaba tarjeta, porque tenía sentido para ir licuando las cosas. Y porque había otro tipo de temperamento de parte de la DGI y de parte de los organismos que se dedican a esta cosa nefasta que se llama el lavado de dinero, la prevención del lavado de dinero. Pero a mí me costó muy caro ese almuerzo en Gardiner. Fue un almuerzo, no fue a la noche, fue al mediodía. Porque el 1 de enero el gobierno anuncia el plan Bonex. ¿Qué es el plan Bonex? El plan Bonex es todos los depósitos bancarios que hay a plazo fijo, todos no existen más. Yo les voy a dar a cambio de eso, vamos a regalar un número, les voy a dar un bono emitido por el Estado, pagadero en 10 años. La estructura de cupones de los Bonex, que recuerdo que era una lámina, era como un cartón anónimo. En ese momento uno podía trasladar deuda del gobierno de forma anónima y cobraba esos bonos de forma anónima. No existía todavía toda la teoría del lavado de dinero. Ese bono, Bonex, tenía 2 años de gracia, quiere decir que no se pagaba capital por 2 años, sería hasta el 1 de enero, no, 2 de enero, te llamaban fecha 2 de enero, hasta el 2 de enero de 1992, ahí va a pagar 1/8 del capital y durante los 8 años siguientes, 1/8 cada vez y cupones de intereses cada 6 meses. Quiere decir que ese plan Bonex, al haber absorbido los depósitos a plazo fijo que vencían cada 7 días en ese momento y que estaban cargados de altísimos intereses, a fin del 81 los intereses eran normalmente del 1000 al 2000% nominal anual. Imagínense ustedes lo que es esto, digamos, indexado, no, digamos, capitalizado cada 7 días, a lo que te puede llevar a fin de año. Al haber quitado todo este dinero de circulación, se produjo una iliquidez tremenda en la economía que determinó, por ejemplo, que solamente el 8 de enero la bolsa argentina cayera en un 54% en un solo día. 54% nominal, malo que cayó el dólar. El dólar ya por el fin de año valía 2.700 y llegó a caer hasta 1.350 veces en las terceras semanas de enero del año 1990. Todo esto que para mí comienza en julio y termina fin de enero del año 1990, julio a enero del año 90, es la fase 2 de la hiperinflación. Es una fase, si se puede decir, por diversos accidentes de revalorización de la moneda nacional, si lo podemos plantear de esa manera. Pero es muy transitorio. Esa caída dentro de la hiper funde a todo el mundo, porque la gente viene con la aceleración inflacionaria, de golpe lo cortan, te dan la cabeza contra la pared y es difícil sobrevivir. Ahí se empezó a fundir muchísima gente en el país, pero esta era solamente la preparación para el gran rebrote hiperinflacionario que vendría en febrero del año 1990 y que terminaría de un saque el día 4 de marzo de ese año. Lo que quiero manifestar con esto es que los plazos son muy, pero muy, pero muy rápidos.
no dura años la hiperinflación, dura pocos meses. Y a mí, esto que yo voy a comentar ahora, cómo veo esto mismo para la Argentina que viene, me cierra también con la teoría que tengo de hace varios años de que el mínimo de Argentina se va a dar en octubre del año 2021. En el caso argentino, de aquella época, de hace 30 años, la tercera fase fue menos violenta en punta medida que la primera. Subió menos, subió una fracción el dólar y la inflación de lo que fue en el primer semestre del año 1989. Pero a su vez estuvo muy concentrada en 40 días de mercado, por eso uno la recuerda como lo peor, y por eso a mucha gente le quedó la idea de que la hiperinflación es 1990. En 1990 lo que vimos son los coletazos de la onda que comienza el 6 de febrero del 89. Lo repasamos entonces, amigos. 6 de febrero del 89 al 9 de julio del 89, la primera fase, onda A. Segunda fase, 9 de julio, 9 de julio del 89 hasta octubre 15, más o menos octubre 15 del 89. Subida hasta 27 de diciembre del 89 y bajada hasta el 20 de enero de 1990. Esa es la fase 2. Esta estructura de 3 es la fase 2, es la fase B. Y la fase final es la que vimos desde el 20 de enero más o menos de 1990 hasta el 4 de marzo. El 4 de marzo el gobierno logra doblegar a la hiperinflación con un decreto que es uno de los más brillantes que se han emitido, llamado decreto 435 del 90. Y el conductor de esto fue Herman González, que fue quien le dejó el camino libre un año después a Cavallo para que hiciera la convertibilidad. 1990 no es un año inflacionario, es un año inflacionario por arrastre, pero es un año deflacionista, es un año donde el Banco Central compra dólares desde marzo en adelante. Yo recuerdo que llegué a colocar plata al 3.500 nominal anual. O sea, tasa del 3.500, no del 24, el 3.500 nominal anual. Y un amigo mío estaba endeudado al 5.000. Yo le dije, se raya deuda porque vas a la fundición, estaba pedaleado en la bolsa. Quiere decir que entonces yo estoy evaluando que van a ser tres fases de hiperinflación. Y trato de jugar con eso y trato de preguntarme cómo van a ser estos periodos. Yo creo que van a ser levemente diferentes. Ahora primero arranco por la técnica, pero después voy por los fundamentos de por qué pienso esto. Y a mí me parece que la primera fase va a ser el periodo mayo-septiembre. La segunda fase va a ser el periodo octubre a noviembre. O sea, voladura de los precios, voladura del dólar, de mayo a septiembre, y retracción fuerte en septiembre, octubre y noviembre. Y después una tercera fase que va a ser de diciembre de este año hasta agosto del año que viene, antes que Argentina obtenga el piso total en todas las variables. Este es el tipo de hiperinflación que yo estoy valorizando, más o menos unos 13, 14 meses, pero con una caída muy grande en el medio. En esa caída en el medio, los precios, reitero, caen, en forma nominal caen, y se revaloriza el dólar contra la moneda argentina. Acá un amigo sacó recién 3.240 pesos que puede ir el dólar. Yo la primera frase la voy a hacer por el 1.61.8 en comparación con 1989, y creo que puede ir a 5.220. Para caer después recién a 3.260 y hacer una tercera voladura de mayor magnitud que la de 1990, hasta algo así me da o 117.000 pesos argentinos de papel falsificado por dólar o 189.000 pesos argentinos de papel falsificados por dólar. Sí, ya sé, esto causa gracia. Los números son incomprensibles para la mente humana. Y yo sé que acá hay muchas personas que son millennials, centennials, bueno, pero esto es así. La hiperinflación no se anuncia, cae por sorpresa. Es más,
La hiperinflación se niega. A mí me gusta siempre jugar contra la opinión pública, contra el consenso. Hoy hay consenso anti-hiperinflacionario. Nadie cree que esto pueda pasar. Inclusive los economistas formados en Chicago Boys argentinos, o lo que quedó de los Chicago Boys, tipos que uno los iba a ver a sus estudios o los iba a escuchar a veces en la City, y ellos creían en la teoría cuantitativa de la moneda. Pero ya no creen más en la teoría cuantitativa de la moneda. Ahora creen en otra cosa distinta, creen en que no, que en este momento, como no hay plena ocupación de los factores productivos, se va a poder emitir y no va a pasar nada. También quiero recordar algo que ya dije en un par de reuniones anteriores en el Zoom, y es que siempre en el pasado, cuando el gobierno decidió falsificar moneda, lo hacía en forma escondida, lo hacía en forma vergonzosa y no lo comunicaba. Pero este gobierno lo está anunciando de antemano y se está jactando del dinero que va a imprimir. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas de la impresión y por qué esto puede ser más grave todavía, de una magnitud mayor que la de 1989 y 1990, pero para bien. Yo digo, todo este mal que viene en realidad es para bien. Al déficit fiscal ordinario, sufragado por adelantos transitorios del Banco Central a la Tesorería de tiempos normales, se suma este delirio del gobierno maoísta, que yo lo más barato que le puedo decir ahora es maoísta moderado. También le puedo decir que es un maoísta de la Revolución Cultural, o le puedo decir que ya directamente es un maoísta de la variedad del Khmer Rojo camboyano. Si falta que nos saquen de la ciudad y nos manden a un campo de concentración y ya pasamos del maoísmo moderado, pasamos directamente a los campos de exterminio del Khmer Rojo, porque es lo único que te falta. O sea, yo no puedo salir de mi casa porque al gobierno se le ocurrió agrandar la importancia de una enfermedad. Y así es como ellos se sienten, tan felices y tan todopoderosos, que dicen, nosotros imprimimos todo lo que se nos dé la... Y van y lo aplauden. Hay aplausos generales para esto. Quiere decir que tenemos el déficit, que ya lo vimos en la recaudación del mes pasado, donde la recaudación fue más 20 con respecto al año anterior, con una inflación del 50 a 60, pero ahora cuando tengamos los resultados de abril, la recaudación es probable que sea igual que la del año pasado, que eso como decir que es 30 a 50% menor, y mayo probablemente sea peor porque ha quedado todo el mundo fundido. Quiere decir que entonces la necesidad de impresión de moneda o de acreditación de depósitos bancarios, creación de moneda secundaria, que es exactamente lo mismo que la impresión de estos papeles que tengo acá sobre la mesa esta noche, que ahora voy a mostrar qué son, es exactamente lo mismo. Pero a eso se suma todos los subsidios que quieren dar, que todos los días se inventan uno nuevo, se suma todo el gasto público corriente que van a pagar en forma espuria, y se suma algo que hoy empecé a ver en los medios, por lo menos lo vi en un medio, yo lo publiqué en mi Facebook, que es, hice con un recorte de Infobae, que decía que el gobierno planea pagar, o sea, no defoltear, algo que yo dije el año pasado, no defoltear la deuda en pesos. La decisión de reperfilar de este tipo Sandlerís y el otro, ¿cómo se llamaba? La Cunza. Bueno, a Macri le dijeron, en lugar de decirle, mira, tenemos que decir que los dólares no los podemos pagar, pero paguemos normalmente los pesos a medida que vayan venciendo y no hagamos la redención de la deuda en pesos, pero no la renovemos, hicieron todo lo contrario. Pagaron en dólares para no quedar mal con los extranjeros y para decirle, bueno, yo te pago, pero vos prestame de nuevo. A eso se jugó el gobierno de Macri y a eso se jugaron Guzmán y el presidente Alberto Fernández en los inicios de su gobierno, hasta que llegó el coronavirus, se dieron cuenta que hagan lo que hagan, igual es default total. Repito, los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, entre agosto del año pasado
y marzo de este año, por decisión de los respectivos presidentes, más los ministros, Guzmán en este caso, el presidente del Banco Central Sandrelí del gobierno anterior, el ministro de la CUNSA del gobierno anterior, dijeron internamente e hicieron: los vencimientos en dólares los vamos a pagar, los vencimientos en pesos los vamos a patear. Total, acá tenemos a la gente que podemos hacer cualquier cosa. Y fundieron a medio país. Por eso la fundición es tan fuerte la que viene del gobierno anterior. Tendrían que haber hecho exactamente lo contrario. Tendrían que haber dicho: señores, tranquilos, nosotros no nos queremos endeudar más, vamos a redimir los vencimientos que se vayan produciendo, tanto lo del Banco Central, de las LEVAC, las LELIQ y los PASE, como los bonos en pesos que vayan venciendo emitidos por la tesorería. Y vamos a ayudar a las provincias que tienen bonos en pesos que van venciendo, y municipios también. Sí, vamos a emitir dinero, sí. Si me preguntan, vamos a emitir. No vamos a hacer una fiesta diciendo vamos a emitir, pero vamos a ayudarlos. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero hicieron lo contrario. Lo reperfilaron esos y pagaron afuera. Hoy aparentemente, según Infobae, estarían cambiando y estarían a punto de pagar todos los pesos. Con lo cual hay que imaginarse la cantidad de billones y billones de pesos que esto va a significar. Sumemos todas las causas de la emisión y pueden ser 4, 5, 6, 10 veces al final de la historia la cantidad de dinero que está circulando ahora, más el fenómeno de baja demanda de dinero por parte del público, más el fenómeno de oferta de dinero por parte del público, y esto es la hiperinflación.